yo les mencionaba, hermano, acerca de este versículo, que vamos a leer esta historia. Ahorita aquí nos vamos a basar en la prédica de la tarde. Vemos cómo Elías, hermano, antes de ser arrebatado, él tuvo que pasar, ahí menciona 4 lugares, donde Elías, hermano, fue llevado, y algo que usted encuentra en común ahí es que el Señor me envió, y el Señor me envió, y el Señor me envió. Hermano, yo creo que como iglesia que va a ser arrebatada, yo las tardes, los domingos trato de tratar temas, hermano, que tengan que ver con nuestra santidad, que tenga que ver con nuestra preparación como iglesia, que tenga que ver, hermano, con eso de estar preparados si Cristo viniera hoy. Es una pregunta, hermano, que a diario debería estar en nosotros. Si Cristo viniera hoy, ¿estamos listos para irnos con Él? Pudiéramos decir, hermano, amén, estamos listos para irnos con el Señor. Entonces, mire, yo quiero siempre, allí mientras el Señor me habilite, quiero los domingos por la tarde tocar este tipo de temas. Entonces, yo quiero que leamos ese versículo, hermano, y dice que aconteció que mientras ellos iban, mire estos datos que nos da la Biblia. Esta versión dice, mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego. Y dice, hermano, que también caballos de fuego, que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Mire, Elías subió al cielo en un torbellino. Hermano, esto es hermoso, pero fíjese que antes de continuar quisiera que oráramos por esta palabra, que el Señor ponga ahí en nuestros labios, en mis labios ahí, hermano, la unción para poder trasladarle con toda claridad este tema. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que esta palabra pueda marcarnos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tú sabes que en nuestro anhelo, en nuestro corazón como iglesia, es participar de ese bendito y único evento que es el arrebatamiento. Señor, es algo por lo cual estamos aquí, es algo por lo cual nosotros nos reunimos, es algo por lo cual nosotros, Señor, nos esforzamos en prepararnos, porque sabemos que eso es algo seguro. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, pero sí sabemos que eso va a suceder y queremos estar preparados, Señor. En el nombre de Jesús, que tú bendigas esta palabra con toda bendición y que podamos nosotros, Señor, ser como esos recipientes que se llenan de esta buena palabra y que nos llenen de fe y de confianza y de esperanza para siempre estar atentos, Señor, a este llamado. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Mire, entonces, hermano, ahí hay un evento que seguramente, hermano, eso nos habla de alguna forma del arrebatamiento de la iglesia. Nos habla de alguna forma, hermano, que es algo que realmente nos tiene que tener a nosotros expectantes, hermano. Nos tiene que mantener a nosotros despiertos. Por eso la Biblia dice, hermano, que tenemos que estar alertas. Pero yo quiero ver a la luz de la palabra esta tarde, ahí juntamente con usted, ahí me acompaña con la palabra. Yo quiero ver que antes de que sucediera este evento, antes de que, hermano, Elías llegara a este punto, antes de que Elías fuese arrebatado, él hizo un recorrido. Y por eso yo le puse al tema, hermano, el itinerario al arrebatamiento. Entiéndase por itinerario, hermano, como la ruta. Es como un camino, pero yo lo voy a poner aquí como itinerario. Es como la ruta, es como el camino, hermano, al arrebatamiento. Ese es el tema y yo quiero trasladarlo así, hermano,
para que nosotros como iglesia pudiéramos ver, hermano, que realmente estamos llamados a tener una preparación. Fíjese que algo más que le pudiera decir de ese versículo es que mientras ellos iban andando y hablando, mire, hermano, hay algo que la iglesia tiene que tener bien presente, y es que mientras Cristo venga, nosotros tenemos que avanzar. Mientras Jesús venga, hermano, nosotros tenemos que ver en qué, hermano, vamos ahí avanzando. La iglesia que se detiene no va a ser arrebatada, hermano. La iglesia que no deja, la iglesia que deja de prepararse, esa iglesia no va a ser arrebatada. La iglesia que no tiene un avance en el Señor, esa iglesia no va a ser arrebatada. Entonces, mire, en primer lugar, dice que aconteció que mientras ellos iban andando, eso es avanzando, y mientras iban hablando, ¿qué es eso, hermano? Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que hablar de las buenas nuevas de Jesús. Mire, mientras Cristo venga, nosotros tenemos, hermano, que testificar del Señor. Tenemos que hablar, tenemos que de alguna forma, hermano, presentar el mensaje del Señor, para que aquellos que no han sido salvos, hermano, puedan venir y puedan arrepentirse y puedan poner su vida delante del Señor y prepararse también. Entonces hay que avanzar y hay que hablar. Hay que avanzar, iglesia. Estamos llamados a avanzar, y también estamos llamados a predicar mientras se da el arrebatamiento, mientras se da ese evento maravilloso. Tenemos que actuar en esas dos cosas, hermano. Por lo menos ahí la palabra nos da esos dos aditamentos. Ahora, el segundo libro de Reyes, siempre ahí, el capítulo 2, verso 1. Miren esto, qué tremendo. Vamos a entrar ya a los puntos que le traigo. Antes de ser arrebatado, el primer lugar donde anduvo Elías, dice que cuando se acercaba la hora, bonita esa expresión, hermano, cuando se acercaba la hora en que el Señor se iba a llevar a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces vamos a ir anotando aquí, el primer lugar, es un lugar físico. El primer lugar donde ellos tuvieron, hermano, fue en Gilgal. Mire, Gilgal, eso es como el punto de partida, hermano. Ese es como el inicio de todo cristiano, Gilgal. Eso es como que, hermano, ahí comienza la carrera del Hijo de Dios, del cristiano. Es ahí donde, hermano, donde nos dan el banderazo inicial para que nosotros empezamos a avanzar. Dice que ellos, hermano, y me gusta esa expresión, dice que cuando se acercaba la hora. Mire, vayamos a buscar en la Biblia cuando se acercaba la hora. Hay un versículo, hermano, yo no sé si lo anoté por acá, pero hay un versículo en el Nuevo Testamento, en Romanos, donde dice, hermano, que ya no durmamos como los demás. Déjeme ver si lo encuentro por acá, hermano. Yo lo estaba leyendo ahorita en la tarde. Déjeme ver si lo logro tener por acá. Filipenses creo que es. No es Filipenses, vamos a ver. Déjeme ver si lo hallamos por acá. Pero me llama la atención, hermano, que la Biblia, cómo se enlaza con el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Dice, es Romanos 13:11, ahí no va en la enseñanza, pero tal vez lo proyectan ahí los hermanos de pantalla. Romanos 13:11 dice, y haced todo esto. Mire, dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Hermano, la hora está más cerca. Eso es lo que le estaban diciendo ahí a Elías, hermano. Ya se acercaba la hora del arrebatamiento. Ya se acercaba la hora en que el hermano se iba a ir de esta tierra.
Pero mire cómo el Señor demanda, antes de que eso pasa, es necesario que vayas a Gilgal. Es necesario que vayas a Gilgal. Y cuando yo voy a buscar Gilgal en la Biblia, hermano, esto es hermoso. Mire, en el libro de Josué capítulo 5, verso 8. Mire de dónde nace Gilgal. Mire cuando llamaron a esa ciudad, cuando le llamaron Gilgal, mire lo que pasó. Dice que sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que se sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Guarde, hermano, por favor, mire, pongamos toda nuestra atención en este versículo. Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Mire dónde se origina este nombre. Este nombre se origina, hermano, cuando el pueblo de Israel deja el desierto y pasan a la tierra prometida. Y estando dentro de la tierra prometida, hermano, dice Josué: antes de empezar a conquistar, los voy a circuncidar. Eso es, les voy a quitar la carne. Eso es, hermano, dejen de creer en las obras de la carne y pongan la confianza en el Señor. Ya lo vamos a ver ahí en el Nuevo Testamento. Pero lo que quiero decirle acá, hermano, es que me llama la atención. Dice: hoy les he quitado el oprobio de Egipto. ¿Qué es Egipto, hermano, en nuestros días? Egipto es el mundo. Es la vida sin Cristo. Es la vida de afuera, hermano. Es la vida sin el Señor. Eso es Egipto. Por eso el pueblo se marcó, hermano, en 3 etapas: Egipto, el desierto, hermano, y la tierra prometida. Pero mire qué tremendo. Ellos ya estaban en la tierra prometida, pero todavía tenían, hermano, oprobio de Egipto. Esto es tremendo, hermano. Mire, ¿sabe qué es esto? Podemos estar en la iglesia, pero todavía, hermano, con cuestiones del mundo. Ya podemos estar aquí dentro de la iglesia, pero todavía no hemos sido libertados de Egipto aún. Hay cosas de Egipto que nos persiguen, hay cosas del mundo que nos persiguen, pero el primer paso que dio Elías es ir a Gilgal, porque ahí, hermano, ahí fue donde Josué liberó al pueblo prácticamente del oprobio de Egipto. Y ya no estaban en Egipto, ya habían pasado el desierto y ya habían pasado a la tierra prometida. O sea que no estaban en Egipto, pero tenían todavía, hermano, algunas ataduras de Egipto. Es que cuando venimos al Señor, hermano, hay situaciones de las que tenemos que irnos despojando. Hay situaciones de las cuales tenemos que irnos liberando, hermano. Aunque estemos ya en la iglesia, aunque siendo ya cristianos, pero hay cosas que todavía nos persiguen de Egipto. Entonces, este Josué les dijo: ¿saben qué? Aquí en Egipto les voy a quitar el oprobio de esa tierra. Eso es, hermano, que lo circuncidó. Ahora, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, hermano, eso está en Filipenses 3:3. Mire la Biblia cómo nos enseña ahí, hermano. Dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza, dice, hermano, en la carne. Mire esto, circuncidarse en el Antiguo Testamento era, hermano, tenía un trato ahí con la carne, usted sabe, hermano, había ahí un trato con la carne, pero en el Nuevo Testamento dice Pablo, es que la verdadera circuncisión somos nosotros. ¿Cómo así? Que nosotros ahora adoramos y glorificamos al Señor, pero no tenemos nuestra confianza, hermano. En esto quiero hacer un poquito más de hincapié, porque ir a Gilgal es, hermano, mire, esto es quitar la confianza en las obras, hermano. Yo creo que
estos cultos ayer y hoy por la mañana, el hermano que nos vino ahí a ayudar a ministrar, hermano que vino de parte del Señor a ministrarnos, él mencionaba algo. Y él nos decía y nos enseñaba, es que hay unos allá afuera que predican que para ser salvos hay que obrar bien, que para ser salvos hay que hacer obras buenas. Pero eso es, hermano, mire, eso es no estar circuncidado. Porque Cristo lo que nos ofrece es: venid a mí los que están cansados, los que están trabajados, aquellos que están llenos de pecado, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Entonces, el quitarnos la carne es: Señor, no es por lo que yo haga que voy a ser salvo, no es por lo que yo emplee, no es por lo que yo practique, sino es por tu obra perfecta en la cruz que tú me has dado la salvación a mí. Entonces es una diferencia, hermano. Mire, el querer ser salvo por obras, a que nosotros que tengamos buenas obras porque somos salvos, es diferente, es totalmente distinto. Mi caminar va a ser diferente, mi actuar va a ser diferente, hermano, mi forma de comportarme va a ser distinto cuando ya dejé que la obra del Señor se perfeccionara en mi vida. ¿Sabe qué es eso? Eso es quitar la confianza en las obras, en la carne. Hermano, en la actualidad el circuncidarnos es: quitemos la confianza en nosotros mismos y depositemos nuestra confianza en el Señor. Eso es el primer paso, hermano. Eso es lo primero que tenemos que hacer. El primer lugar donde fue Elías antes de ser arrebatado fue Gilgal. Y Gilgal es eso: que quitemos nuestra confianza de las obras de nuestra carne y poner nuestra confianza en el Señor, que el sacrificio de Él es perfecto, hermano, para quitar todo pecado. Por muy difícil que sea, por muy terrible que sea, el sacrificio de Cristo nos hace libre de toda condenación. Entonces Elías, hermano, fue a Gilgal. Fíjese que en el verso 7 dice que los hijos de ellos, de Josué 5:7 dice: y los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no los habían circuncidado en el camino. Mire, hermano, en la tierra prometida, pero con problemas en la carne. ¿Sabe qué es eso, hermano? Eso es en la iglesia, pero con situaciones carnales todavía. En la iglesia, pero con problemas de vicios todavía, hermano. Todavía atados a Egipto. Entonces hay que ir a Gilgal para que el Señor corte toda atadura, todo nexo ahí con la carnalidad y nos volvamos seres espirituales. Ahí avanzando un poquito, segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 2. Mire lo que dice: después que salieron de Gilgal, hermano, dice el verso 2, que Elías dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, mire, porque el Señor me ha enviado. Mire el recorrido que quiere el Señor que nosotros hagamos. Dice: el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Entonces, después de Gilgal, después de quitar la confianza en las obras, hermano, se fueron a una ciudad que se llama Betel. Y usted sabe que eso quiere decir, hermano, casa de Dios. Y mire lo que nos enseña la Biblia acá. Hermano, todo cristiano, todo hijo de Dios, hermano, mire, toda persona que dice soy cristiano o soy evangélico o no sé cómo se identifica, pero todo aquel que conforma parte de la iglesia de Cristo tiene que tener una casa espiritual aquí en la tierra. Y es que, hermano, mire, esto tardaría mucho tiempo en explicar todo lo que conlleva, hermano. Todo lo que conlleva
en que nosotros tengamos una casa espiritual. Sabe que, por ejemplo, hermano, aquí va a quedar un poco claro esto que le quiero decir. Mire, cuando un bebecito nace, es importante que tenga una casa, hermano. Imagínense que un bebecito nace, hermano, y lo dejan botado, y si nadie lo agarra, lo toma y lo lleva a una casa, se muere, hermano, se pierde. Y ese niño es llevado a una casa y empieza a recibir una formación en aquel hogar. Empiezan sus padres a hacer un trabajo, hermano, de cuidado. Empiezan sus padres a hacer un trabajo, hermano, de alimentación. Empieza ese niño a recibir, hermano, de repente ahí, pues más grandecito ya, educación. Hermano, empieza a recibir vestimenta, empieza a recibir ahí todo lo que él necesita para desarrollarse. Pero cabalmente, hermano, eso es lo que pasa cuando nosotros venimos a Cristo, es que nacemos de nuevo. Hay un nacimiento espiritual. A Nicodemo le dijeron eso, hermano, que el que no naciere de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Entonces en lo espiritual se da un nacimiento. Entonces nosotros como bebecitos necesitamos una casa espiritual. ¿Para qué? Para ahí ser formados, para ahí ser enseñados, para ahí ser, hermanos, de alguna forma capacitados. Mire, de ahí alguna forma nos enseñan a cómo llevar una vida delante del Señor. Hermano, es una casa a la cual necesitamos nosotros integrarnos. Hermano, el pueblo del Señor, cuando el Señor formó, usted puede leer en la Biblia, cuando el Señor, ahí se crearon las tribus, todo por familias. Y la familia de tal, la familia de fulano de tal, y la familia, y la familia, y la familia. Hermano, usted mira la Biblia y la Biblia casi que está constituida por familias. Pero también aquí nosotros somos una familia, aquí somos una casa, aquí somos una familia, pertenecemos a una casa. Entonces, para participar del arrebatamiento, mire esto, para participar del arrebatamiento, aparte de ir a Gilgal, tenemos que tener casa. Tenemos que tener casa. Hermano, yo espero no ofender a nadie, pero hoy estamos aquí, 2 meses estamos en otra iglesia, otros 2 meses estamos en otra, y después en otra y en otra. Nunca nos establecemos. ¿Sabe cómo es eso? Es como vivir de posada, hermano. Paso 2 meses donde mi tío, pero después me voy otros 2 meses para donde mi otro tío, y otros 2 meses me voy a vivir allá a otro lugar, siempre de posada, y de posada nunca me establezco. O sea, nunca tengo mi casa. No, hermano, creo que tenemos que de alguna forma identificar, que el Señor nos ayude a identificar cuál es la casa espiritual que Él nos tiene preparado aquí para ahí ser formados y ser, hermano, ahí capacitados, ser alimentados. Pero muchas veces, hermano, mire, esto de cuando hablamos de casa no nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, como en cualquier casa normal, hay correcciones. Como en cualquier casa normal, de repente hay cosas que no nos gustan, hermano. Que el pastor ahí, mire, solo hablando de esto y lo otro. Hermano, pero es que a eso nos han mandado a nosotros a formar. A eso nos han mandado a nosotros a de alguna forma a ser, hermano, su guía. A ser, hermano, ahí, mire, su maestro, su pastor. De alguna forma el Señor nos está habilitando, hermano, a nosotros como familia pastoral a ir tras de eso. Porque entonces, ¿a qué me mandaron? No, ahí hable de cualquier cosa menos de la palabra. Hermano, me han mandado a enseñar la palabra y a decirle, iglesia, tenemos que hacer estas cosas. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita. Hermano, quitemos la carne de nosotros y dejemos que el Espíritu del Señor empiece a actuar en nuestras vidas. Ahora le estoy diciendo, hermano, tengamos identidad. Que esta es nuestra casa, que nosotros podamos decir con toda seguridad, esta es la casa que el Señor ha preparado para que yo sea formado.
Esta es la casa que el Señor tiene para que mis hijitos ahí desde muy pequeñitos sean formados y sean llevados por un buen camino y sean enseñados por el camino del Señor. Entonces, hermano, tenemos un sentido de pertenencia. Nosotros podemos hablar que, hermano, aquí es nuestra casa. Ahora, ¿de dónde surge ese nombre? Lo hemos visto y lo vamos a dar ahí un toquecito, hermano. Está en Génesis 28, 17. Mire lo que dice Génesis capítulo 28, verso 17. Dice, y tuvo miedo. Ahí está hablando de Jacob. Y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó piedras. Tomó, dice, la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y dice el verso 19, y aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces, mire, hermano, hubo un cambio de nombre. Y el nombre que adoptó esa tierra, a esa ciudad, fue Betel. Ahora, ¿por qué le puso Betel? Hemos visto esta historia en otras enseñanzas. Pero este hombre, hermano, llega a ese lugar, dice la Biblia, y pone una piedra de cabecera, se acostó y empezó a soñar. Y dice que empezó a soñar y empezó a ver cómo ángeles subían y ángeles bajaban. Pero cuando él despertó, importante, hermano, estar despierto. Dice que cuando él despertó dijo, esta es casa de Dios, y yo no lo sabía. Entonces déjeme, hermano, detenerme ahí un poquitito. ¿Cuántos estamos en la iglesia y realmente no nos hemos dado cuenta que esta es casa de Dios? ¿Cuántos venimos aquí y no nos hemos dado cuenta que esta es casa de Dios, hermano? Entonces yo le digo, hay que despertar a Betel, hermano. Hay que enterarnos que este lugar es casa de Dios. Pero y si miramos este lugar como un lugar ¿para qué? Para ir a sudar ahí y bajar unas cuantas libras de peso. Podría decir uno, ¿no? Como que aquí se suda bastante, hermano. O es que ahí va la chava que me gusta, entonces ni modo, tengo que ir ahí. Otro puede decir, no, es que yo voy ahí porque realmente me gusta el ambiente que he movido ahí, todo con danza y todo ahí macizo, ¿va? Entonces yo voy ahí por eso. Hermano, ¿cuál es la actitud cuando usted en su casa dice, voy a prepararme, voy a alistarme con anticipación, porque hoy hay fiesta en la casa del Señor? Pero sí sabemos a dónde venimos, sí sabemos que esta es una casa de Dios. Entonces, hermano, muchas veces podemos estar aquí y no sabemos que esta es casa de Dios. Muchas veces podemos venir aquí y no nos damos cuenta que aquí es una puerta al cielo. Es una puerta dimensional. Hermano, venimos aquí sin darnos cuenta que nosotros podemos recibir una ministración directamente del cielo. Aunque hayan mortales aquí cantando y dirigiendo, hermano. Aunque hayan mortales aquí predicando. Pero hay una puerta abierta, hay una conexión de aquí de la tierra al cielo. Entonces, hermano, tenemos que despertar así como despertó Jacob. Ciertamente esta es casa de Dios y yo no lo sabía. ¿Pero por qué no lo sabía? Porque estaba dormido. ¿Y qué dice Pablo en el Nuevo Testamento? Por tanto, no durmamos como los demás. No durmamos como los demás, sino estemos alerta. Entonces, mire, hermano, después de ir a Gilgal, este hombre fue a Betel. Yo le puse aquí que Betel es pertenecer a una casa espiritual, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Ya no venir más así como que sin saber a dónde venimos.
Entonces, esto de pertenecer, hermano, sabe que esa palabrita me gusta, porque, mire, ya le voy a explicar un poquito de esto, solo déjeme poner aquí todo lo que puse ahí en la enseñanza. Pertenecer a una casa espiritual. Esto de pertenecer, hermano, déjeme hablar un poquito de esto para cerrar este punto. ¿Cuántas, o mejor dicho, cómo está conformada la iglesia de Cristo? ¿Cómo está conformada la iglesia de Cristo? ¿Cómo está conformada la iglesia de Cristo? No crea que la iglesia de Cristo solo somos nosotros, solo los que estamos aquí. No, hermano. Aquí en Puerto Cortés hay varios puntos donde se reúne la iglesia de Cristo. Aquí vamos a decirlo, en el departamento de Cortés hay muchos municipios que tienen varios puntos donde se reúne la iglesia de Cristo. Todos somos iglesia de Cristo, todos. Todo aquel hermano que confiesa que Jesús es el Señor y que cree que Jesús es el Salvador, hermano, ese ya pertenece a la iglesia de Cristo. Ahora, hay varias casas. Entonces mire cómo funciona lo espiritual. Hay muchas casas, por ejemplo, hay ministerios, hermano, que se dedican a evangelismo. Evangelismo, hermano, lo de ellos es evangelizar. Eso es lo de ellos. Pero solo porque su visión es esa, no es que no pertenezcan a la iglesia de Cristo. Sí pertenecen a la iglesia de Cristo, solo es que tienen otro tipo de visión. Nuestro ministerio, usted sabe, hermano, palabra. Aquí es prosperado por la palabra, aquí es doctrina, enseñanza, que nosotros nos formemos bien en la palabra del Señor. Esa es la visión. Entonces vea, nosotros, nuestro gusto, así como nosotros probamos la comida y esto sí me gusta, y vamos a otro restaurante y qué fea la comida que venden ahí, va. Pero ¿dónde está dónde identificamos lo que nos gusta? Por medio de nuestra boca. Pero dice la Biblia que en lo espiritual nosotros discernimos lo que nos gusta por medio del oír. El oído es nuestro paladar espiritual. Entonces, hermano, no está mal que alguien diga: no tengo dónde congregarme, yo soy nuevo acá, no tengo la verdad, pero voy a visitar unas cuantas iglesias, voy a poner mi oído, y donde yo encuentre esa comida rica, esa comida que me gusta, ¿cómo? Por medio del oír. Entonces, eso es mi casa. Miren esto. Es como cuando, hermano, hay restaurantes que venden pizza, pero no todo el mundo le gusta la pizza. Pues, ¿qué va a ir a hacer a un restaurante de eso? Hay otros que le venden hamburguesas, pero no todo el mundo come hamburguesas. Hay unos que sí les gustan las hamburguesas, hay otros que no. Entonces no van a ese restaurante. Y así, hermano, puedo darle muchos ejemplos. Entonces, ¿sabe qué? En lo espiritual, nosotros tenemos que abrir nuestro oído. Y usted dice: wow, esa palabra que hay ahí en ese lugar me gusta, y ahí yo me siento edificado. Entonces yo diría: esa es su casa, esa es su casa. Y entonces, ahí donde el Señor, hermano, le puso ese gusto, ahí tenemos que desarrollarnos. Ahí tenemos que integrarnos, ahí tenemos que formar parte de la iglesia, ahí tenemos que desarrollarnos, ahí tenemos que prepararnos, hermano, ahí tenemos que meternos con todo, hermano, con todo. Porque no podemos estar a medias. Tenemos que, mire, el Señor viene por una iglesia con compromiso, hermano. El Señor viene por una iglesia que tiene compromiso con Él. Pero alguien que no adquiere compromiso en la iglesia, entonces, hermano, si un día dice: no puedo ir, no voy. ¿Y quién me dice algo? No hay ningún compromiso. Pero si hay un compromiso con el Señor, aquí va a estar siempre. Y va a buscar, hermano, integrarse, y va a buscar siempre estar activo en la obra del Señor. Entonces, ir a Betel es pertenecer a una casa espiritual.
Esa palabra de pertenencia, hermano, eso es hermoso porque entonces los nombres en las iglesias, mire esto que le voy a decir: Iglesia de Cristo, nuestro refugio, Ministerio Ebenecer. ¿Qué nos da eso? Eso nos da una identidad. Eso nos da a nosotros como que esa es mi casa. Y entonces usted se encuentra con otro que va a otra iglesia, hermano. Entonces, ¿a qué iglesia vas? A Iglesia de Cristo, nuestro refugio, Ministerio Ebenecer. Ahí te identificas, tú perteneces aquí. Entonces el otro hermano te puede decir: no, pero yo voy a la iglesia tal. Pero eso no quiere decir que somos enemigos, porque somos terribles a veces, hermano. Es que allá no danzan como nosotros danzamos. Es que allá no tocan así como nosotros tocamos. Y empezamos a veces, hermano, a hacer cosas que, mire, no nos han mandado a eso. Usted pertenece a esta casa y gócese en esta casa y tenga esa identidad, que esta es su casa, pero que no nos, hermano, mire, que no nos cause divisiones entre el cuerpo de Cristo. También otras iglesias son del cuerpo de Cristo y hay que respetar. Si allá no danzan, ¿y quién dice que solo por danzar no son del cuerpo de Cristo? ¿Quién dice eso, hermano? Solo porque las hermanas no usan el velo allá, ya no se van a salvar. ¿Quién dice eso, hermano? Hermano, son visiones distintas y tenemos que aprender a respetarnos, porque ellos también son del cuerpo de Cristo. Solo que nosotros tenemos la identidad, Iglesia de Cristo, Ebenecer, nuestro refugio, nada más, como una identidad de una casa espiritual. Pero nada más, hermano. Eso no tiene que causar divisiones entre el cuerpo de Cristo, sino que solo es una forma de identificarnos a qué casa pertenecemos. Así como ahí en las casas usted mira una fichita: familia tal y tal, y va a otra casa: familia Hernández Rodríguez. Pero eso solo es una identificación, nada más. Entonces nosotros tenemos que tener esa identidad de una casa. Mire, sigamos. Después de ir a Betel, dice, hermano, esto es hermoso, dice el versículo 4: y Elías entonces le dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí otra vez, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y dice que fueron a Jericó. Entonces, mire, primero en Gilgal, después a Betel. Ahora Elías se dirige, hermano, a Jericó. Hermano, y esto lo vimos, algún mensaje ahí de estas semanas atrás, lo vimos así rapidito, hermano. Yo le dije lo que significaba cada cosa, pero yo digo, mejor lo vamos a ver así despacito para que nos quede más claro este itinerario, esta ruta que siguió Elías antes de ser arrebatado. Entonces, yo sé que cuando hablamos de Jericó, lo primerito que se nos viene a la mente, hermano, las murallas. Como Josué y el pueblo de Israel, hermano, empezaron a sitiar esa ciudad y empezaron a dar vueltas y empezaron a dar vueltas. Dice que a la séptima vuelta, hermano, tocaron el chofar, tocaron la trompeta y esos muros se derribaron. Entonces aquí hay algo que nos tiene que dejar en nuestra formación, hermano. Y es que, mire, en Gilgal nos quitan la carne. En Gilgal nosotros, hermano, entregamos las obras de la carne y adoptamos la vida en el espíritu. Pero en Jericó lo que nos quitan son las murallas. Hermano, en Jericó lo que tenemos que derribar son las murallas, hermano. Y mire, hoy en la mañana yo le hablaba a usted en la administración, ya en lo último, y le decía: hermano, hay áreas de nuestra vida que tenemos que conquistar, hermano. Mire, hay situaciones en nuestro interior que están sitiadas por murallas que tienen que caer. Y hoy por la mañana nos ministraban, hermano, el perdón, el amor a Dios. Hoy por la mañana nos ministraban que, mire, cómo nosotros tenemos que aprender a amar aún a nuestros enemigos.
Pero a veces, hermano, eso es con lo que más luchamos. Alguien nos hizo daño, hermano, y es que yo no le vengo a decir que el que nos hizo daño, qué bueno, hermano, qué bueno que le haya pasado eso. Tranquilo, hermano, no pasa nada, olvídelo. Es que a veces de afuera, a veces decir, hermano, olvídelo, es fácil decirlo, pero estar ahí adentro, estar ahí parado, es difícil, hermano. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, terrible, y ha pasado, hermano, a un matrimonio vienen y hermano, le quitan a su hijo. Algo pasó, la delincuencia vino y le quitaron la vida a uno de sus hijos de esa casa. ¿Cómo se sienten sus padres? ¿Usted cree que es fácil decirle a él, perdónelo a ese que le hizo daño, hombre? Ore por él para que Dios lo guarde. Hermano, no es ser fácil, hermano. Entonces, yo diría, ya ese padre, esa madre de familia, ya esa familia tiene una muralla que derribar. Tiene una muralla que botar, hermano. Y no es fácil, hermano. No es fácil. Perdonar a aquellos que nos han hecho tanto daño no es fácil, pero es una muralla que botar. Hermano, hacerle bien al que nos hizo daño no es fácil, pero es una muralla que hay que botar, hermano. Entonces, como pueblo de Dios, mire, como pueblo de Dios, este pueblo solo llegó ahí a la tierra prometida. Y la primer batalla que tenían que librar era Jericó. Lo primerito que tuvieron que derribar era Jericó. Ahí puede verlo, en el capítulo 5 de Josué, hermano, en el capítulo 5 es donde se circuncidaron, acá. Pero solo se quitaron la carne, solo se quitaron, hermano, el oprobio de Egipto. Y lo primero que se enfrentaron fue a las murallas de Jericó. Entonces eso nos enseña, hermano, que para conquistar hay que derribar murallas. Para habitar en la tierra prometida, de alguna forma la tierra prometida es lo que el Señor nos ha prometido. Allá arriba, Él dijo, yo me voy a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también esté. Esa es la promesa, esa es nuestra tierra prometida de la iglesia. Pero antes de conquistar esa tierra prometida tenemos que botar murallas. Y una de las murallas más terribles con las que yo, hermano, o con las que nos encontramos, es con la falta de perdón. Es con la falta de perdón, hermano. Es vivir con que no puedo perdonar a ese que me hizo esto. No puedo perdonar a aquella que habló mal de mí. No puedo perdonar a aquel que me hizo daño. Hermano, es una muralla que tenemos que derribar. Fíjese que ahí en Josué capítulo 6, verso 1 dice que pero Jericó estaba muy cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Y el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y su rey con sus valientes guerreros. Entonces, note, hermano, note algo importante, sobre todo en el versículo 2. He entregado en tu mano a Jericó. Entonces, ¿quién va a derribar esas murallas? ¿El Señor las va a derribar? Por lo que dice ahí la Biblia, hermano. ¿Qué mira usted en ese versículo? Ayúdeme a predicar. Hermano, ¿qué mira ahí usted? ¿Qué dice ahí? Que el Señor entregó. Mira dónde le entregó. En tu mano. ¿Tarea de quién es entonces botar esas murallas? Es de nosotros, hermano. Mire, es que la Biblia, hermano, hay que saberla ahí leer despacito, porque nosotros podemos estar diciendo entonces, Señor, derriba esas murallas. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú con tu mano poderosa derribes esa muralla. Pero la Biblia me enseña algo diferente. Solo dice que el Señor te las ha entregado en tus manos, pero quien tiene que derribarlas somos nosotros, hermano. Hay cosas que el Señor no las va a hacer por nosotros.
Hay un testimonio de un hermano, de uno de los apóstoles que visita allá la iglesia central. Dice, hermano, que él tuvo una visión ahí en sus momentos de guerra, de batalla, hermano, y se le presentó un ser pero altísimo y como de metal. Pero ahí en su lucha dice que logró derribar a ese ser. Entonces él le pidió al Señor: Señor, destrúyelo. Y dice, hermano, que ahí en la visión el Señor le dijo: no, yo no lo voy a destruir, destrúyelo tú con tus manos. Hermano, hay cosas que el Señor no las va a hacer por nosotros. El Señor ya te las puso en tus manos. Ahora nos toca a nosotros accionar. Por ejemplo, el Señor dice en su palabra cabalmente eso, hermano, que nos amemos los unos a los otros. Eso lo dice en la palabra, pero el Señor no te va a obligar a hacer eso. Esa es una decisión personal. El Señor lo dejó escrito, ya nos puso en nuestras manos lo que tenemos que hacer. Pero quien lo va a llevar a cabo somos nosotros. Dice su palabra: estad en paz con todos. Mientras dependa de nosotros, dice, estad en paz con todos. Eso es lo que pero el Señor no nos obliga a que nosotros tenemos que estar en paz con todos, sino que quien tiene que llegar a ese estado de paz somos nosotros. Entonces el Señor puso ya, hermano, las murallas en nuestras manos, pero tenemos que derribarlas nosotros. Todo aquello que no te deja avanzar, hermano, es una muralla. Hermano, todo aquello que no nos permite avanzar en el Señor es una muralla. Todo aquello que no nos permita conquistar en el Señor es una muralla. Veamos el otro punto. Aquí Jericó es, hermano, vamos a ponerle ahí, derribar murallas. Mire todo lo que hizo Elías antes de irse al cielo. Ya pasó por Gilgal, ya pasó por Betel, ya pasó por Jericó. Pero después de ir a Jericó, le dice el Señor en el capítulo 2, siempre del verso 6, le dice el Señor ahí: entonces Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado, ¿a dónde? Al Jordán. Pero Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y dice que siguieron pues los dos. Entonces, después de Jericó, ellos, hermano, descendieron al Jordán. Al Jordán. Y, hermano, hablar del Jordán, hay mucho ahí en la Biblia que hablar de Jordán, pero déjeme tocar algunos puntitos ahí. Por ejemplo, una de las formas de ver esto, ¿sabe cuál es? Mire, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la Biblia que ellos cruzaron el Mar Rojo. Ellos cruzaron el Mar Rojo. Ese Mar Rojo tipifica el bautismo en agua. Todo aquel que viene a Cristo tiene que correr a bautizarse, hermano. Tiene que buscar a bautizarse. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice: van a salir de Egipto. Imagínense que aquí estaban en Egipto, pero van a cruzar ese Mar Rojo. Y dice, hermano, que estaban aquí, pero que el mar se abrió. Entonces ellos pasaron en seco el mar, pero una vez que ellos estuvieron aquí al otro lado, ese mar se cerró. ¿Sabe qué tipifica eso? El bautismo en agua. ¿Sabe qué es eso? Que nosotros, hermano, si estamos aquí ya en Cristo, pero no nos hemos bautizado, no hemos cruzado el Jordán, el Mar Rojo, no hemos cruzado el Mar Rojo. Entonces, como no hemos cruzado el Mar Rojo, quiere decir que todavía nos podemos volver a Egipto. Pero como ya cruzamos el Mar Rojo, entonces, hermano, ya no hay forma que nos volvamos a Egipto, porque ya el mar se cerró. Entonces, ¿por qué hizo eso el Señor? Dijo: es que si yo los llevo por otro lado a ustedes, a la primera se van a devolver a Egipto, les dijo el Señor.
Pero si yo les abro el mar y pasan y luego yo los cierro, no hay forma de que regresen a Egipto. Entonces, hermano, el bautismo en agua es bien importante, porque, hermano, nosotros estamos ahí, dice la Biblia, que cuando nos sumergen, nos hacemos uno en su muerte, pero que cuando nos levantan, hermano, dice que nos hacemos uno en su resurrección, una nueva vida. Pero después de que pasaron el mar rojo, ellos entraron al desierto. Mire esto. Pero estando en el desierto, el Señor les dice que ahora tienen que pasar otro mar, y ese fue el Jordán. Entonces ya habían pasado el mar rojo, pero ahora el Señor, para entrar a la tierra prometida, ellos les dice: hay que pasar el Jordán. Entonces ese es un segundo bautismo, y ese bautismo me habla del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces el Jordán es, de una forma, hermano, de verlo, es ser bautizados en el Espíritu Santo, un segundo bautismo. Hermano, esto está cardíaco lo que le voy a decir, y que el Señor, ahí, hermano, mire, que el Señor nos lleve a todos aquellos que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, que el Señor nos lleve a anhelar eso, hermano, a anhelarlo, porque ese es un don. Porque, hermano, por donde lo veamos en la Biblia, tremendo decir esto, pero hermano, eso es la verdad. Todo aquel que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo no puede participar de la novia de Cristo, hermano. Tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. Eso es, tenemos que pasar el Jordán para ser arrebatados. Eso es lo que le pasó a Elías. Elías, hasta que llegó al Jordán, fue arrebatado. Entonces, hermano, vienen tiempos, y yo lo profetizo en esta iglesia, vienen tiempos donde se va a cumplir lo de Hechos 2, donde dice el Señor: yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne, hermano. Mire, vienen tiempos para esta iglesia donde el Señor va a derramar. Eso no es echar por gotitas, hermano. Derramar es vaciar. El Señor va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Pero ¿cuál carne? Mire cómo va la enseñanza. ¿Cuál carne? Hermano, esa carne que ya está limpia. Todavía no he llegado a ese punto, pero lo voy a enlazar de un solo, hermano, porque esto es importante. Quiero que busquemos siempre en Segunda de Reyes. Vamos a ver si lo anoté aquí. 5:14. 5:14 de Segunda de Reyes. Estamos leyendo el 2. Pasamos el 3, el 4. En el capítulo 5 de Segunda de Reyes está aquella historia de Naamán, el leproso. ¿Se acuerda? Ese hombre, hermano, dice que era un alto militar, pero no alto, no sé de estatura, pero sí era un alto rango. Tenía un alto puesto en el ejército sirio. Hermano, dice la Biblia, ahí lo puede ver en Segunda de Reyes 5. Dice la Biblia que ese hombre, mire esto. Ante sus soldados, él bien vestidito, hermano, ahí con su saco, con su corbata, con su ropa ahí impecable, hermano, ahí a saber cuántas estrellitas tenía ahí en su vestimenta, de cuántos logros, cuántos ascensos había tenido. Él ante ellos bien presentable, pero por dentro tenía corrupción. Hermano, dice que él estaba lleno de lepra. Mire esto, mire, por favor, no vaya a perder ahí la atención. Dice que ese militar sirio estaba lleno de lepra. Es que la lepra muchas veces no se ve así por encimita, hermano. Usted me mira bien vestidito aquí, bien así, pero ¿cómo está mi vida en Dios interior? ¿Cómo está mi relación con Cristo? Ahí, personalmente, ¿cómo está mi relación con Cristo? Muy bañadito, muy desparasitado, muy buen vestidito, puedo andar. Pero si ando mal con el Señor, tengo lepra por dentro. Eso es lo que le pasaba a ese militar. Él, hermano, con su traje militar, calidad, impecable, pero por dentro se estaba corrompiendo, hermano, estaba pudriéndose por dentro. Y dice la Biblia que una de las que servía en su casa, ahí poniéndole un poquito de salsa a los tacos, hermano, yo creo que esa mujer agarraba la ropa de él y decía: Dios santo, mi jefe de él está cayendo la carne.
Pero ¿cómo se daba cuenta ella? Porque ella le miraba la vestimenta, hermano, y de repente ahí, Dios santo, está en problemas. Y dice la Biblia que esa muchacha le dijo a él: ¿sabes qué? En Israel hay un profeta que puede orar por vos, te puede sanar, anda. Mire, la sirvienta le dio un consejo. Hermano, dentro de las cosas que podemos aprender en esa historia es que, hermano, a veces los más sencillitos en la congregación nos dan consejos para bien a nosotros, hermano. Pero a veces somos tan terribles, tan orgullosos, hermano, tan altaneros, que si un hermano te da un consejo a ti, ¿y usted quién es, hermano, para que me venga a decir, si yo tengo 20 años de estar aquí en la iglesia y usted viene iniciando, a mí me va a dar consejos usted a mí? Hermano, alguien pequeñito te puede salvar la vida. Eso le pasó a ese sirio. La sirvienta de la casa le dijo: anda a Israel, allá hay un hombre, un profeta que puede orar por ti y vas a ser sano. Y le hizo caso, hermano, y se fue. Pero estando allá en Israel, hermano, dice que entonces mandó a llamar a Eliseo, y Eliseo mandó a su siervo con este mensaje. Mire esto: dile a ese hombre que vaya al Jordán. Dile a ese hombre que vaya al Jordán y se meta ahí 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y que se salga. ¿Pero a dónde lo mandaron? Al Jordán. Hermano, iglesia de Cristo, si queremos ser limpios totalmente, metámonos en el Jordán. ¿Qué es el Jordán, hermano? Ya vamos a ver aquí, hay unos versículos, pero lo que le quiero decir es que, hermano, mire, dice el versículo 14 que entonces el hombre bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y dice, aquí donde quiero unir lo que le estaba diciendo con esto, dice: y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. El Espíritu Santo se va a derramar sobre la carne que se mete al Jordán. Hermano, el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne. Dice Hechos 2, 7, 8, por ahí. Hermano, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero ¿qué tipo de carne? Es esa carne que se ha metido al Jordán y que después de haber salido del Jordán, esa carne salió limpia y salió tan tierna. Dice ahí, hermano, ese versículo, mira, ya dice: y se volvió como la carne de un niño pequeño. ¿Cómo es la piel de un niño pequeño, hermano? Cuánta ternura encontramos ahí en un niñito, hermano, de unos, póngale ahí unos 7, 8 meses. Hermano, es algo hermoso. ¿Se ha visto cómo las mamás hasta le dan besitos en los pies y la comen? ¿Harán eso mismo con un mayor? ¿Para que no? ¿Para que no, hermano? Pero chiquitito sí, hermano, el besito en los pies, nada, y hasta se la comen ahí, hermano. Pero eso no se puede hacer con alguien mayor. ¿Por qué? Porque la piel de un niño es pura, hermano. Entonces, eso le pasó a Eliseo, a este hombre, a este soldado sirio. Naamán se llamaba, Naamán el sirio. Hermano, ese hombre encontró limpieza en el Jordán. Ese hombre, hermano, quedó limpio en el Jordán. Ese hombre, hermano, se volvió como un niño. Qué tremendo eso, hermano. Entonces, hermano, anhelemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermano, anhelemos que el Espíritu Santo sea derramado en nosotros, porque esa es vida de Jordán. ¿Por qué? Porque nuestra carne queda limpia, nuestra carne queda pura. Entonces el Señor derrama de su Espíritu sobre toda carne que se ha metido al Jordán, que se ha metido al Jordán. Necesitamos meternos al Jordán. Ahora, ¿qué más podemos ver ahí como Jordán?
El verso 10 dice que, siempre, segunda de Reyes 5:10 dice que Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Aparte de limpieza, en el Jordán hay restauración. No importa qué daños nos ha causado el pecado, hermano, porque yo le he dicho a usted, cuando venimos a Cristo, venimos destruidos, hermano, venimos desarmados. El pecado nos trae, hermano, con cicatrices, con heridas, nos trae, hermano, revolcados, pero en el Jordán hay restauración. En el Jordán hay restauración y también hay limpieza. Si usted, yo no lo anoté ahí, pero el siguiente versículo después de ese dice que este hombre, no sé si lo buscamos de un solo para que veamos, hermano, qué tipifica. Segunda de Reyes 5, yo creo que es el 11, si no estoy mal. Mire, dice: pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios y moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Y sigue diciendo ese hombre: ¿no son el Habaná y el Fajar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue como enfurecido. ¿Sabe qué es eso, hermano? Cuando la Biblia nos habla de Jordán, nos hablan de humillación. Ese hombre esperó ese hombre, como era un alto jerarca en ese ejército, él pensó que en Israel lo iban a recibir, hermano, con honores, y que le iban a hacer hasta un vallado ahí para que caminara, y ahí con platillos y tambores le dieran la bienvenida. Él se imaginó que lo iban a recibir con la misma autoridad que él tenía en el ejército sirio. Pero fíjese que Eliseo ni salió a saludarlo, y eso lo enfureció, hermano. Él dijo: yo pensé que Eliseo iba a venir a orar por mí, iba a poner su mano y entonces Dios me iba a sanar. Eso es lo que él se imaginó. Pero Eliseo mandó al siervo de él y le dijo: dile que se vaya a meter 7 veces al Jordán. Hermano, ¿sabe qué es eso? Nos trabajan el ego muchas veces. Nos trabajan el ego. De veras, ese pastor va a orar por mí. ¿Y quién es ese? Si yo tengo más antigüedad de estar en las cosas de Dios. ¿Cuántos años tiene el tanto? Yo tengo 50 años de ser cristiano. No me puede dar consejos él a mí. ¿Con quién quiere hablar? Con el apóstol Germán. Si no me atiende él, no me atiende nadie. Hay que meterse al Jordán, hermano. Mire, el meterse al Jordán es, ¿sabe qué? Es bajarnos de la nube que andamos, hermano, y humillarnos ante la presencia del Señor. Resumiendo este punto, ¿quieres ser limpio? ¿Sabes qué? Hermano, botemos nuestro orgullo y rindámonos a los pies de Cristo. Eso es meternos al Jordán, humillarnos delante de la presencia del Señor. Dijo ese hombre: en este río sucio me voy a meter. No hay ríos mejores allá en mi tierra donde yo pueda ir y meterme y ser limpio. Eso es altanería, hermano. Y siga leyendo. Uno de los criados le volvió a hablar. ¿Qué mensaje hay allí, hermano? Ahí puede leer usted. Dice que uno de los de sus criados le dijo: patrón, obedezca, hombre, solo obedezcamos, vaya y métase y va a ver. Otro siervo lo persuadió a ir, hermano, y obedecer. Por eso hermano, no discriminemos a nadie. Que porque lo mira ahí todo mal vestido, hermano, puede ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, que le está dando una palabra que le puede salvar su vida. No despreciemos a nadie, hermano, no despreciemos a nadie. Entonces, este hombre, dice la Biblia, hermano, que su carne fue como la carne de un niño.
Y Marcos capítulo 10, verso 15, mire lo que dice. Es que la Biblia nos habla claro, hermano. Dice que, en verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo somos como niños? ¿Qué tenemos que hacer para ser como niños? Hay que meternos al Jordán. Ahora entiendo un poquitito mejor por qué Elías tuvo que ir al Jordán antes de ser arrebatado. Porque tenía que ser limpio y tenía que ser, hermano, con una conciencia. Déjeme decir esto: conciencia de niño, no actitud de niño. No vayamos a confundir eso. La actitud del niño es una. Usted sabe, hermano, quiere un confite y no se lo da y le hace un berrinche de primera, ¿va? Pero el Señor no quiere berrinchudos, hermano. No es eso. Si no, le voy a leer lo que dice 1 Corintios 14:20. Mire lo que dice Pablo para poner bien claro este punto y no voy a creer que es que yo tengo que ser niño para irme. No, no está diciendo eso. Por eso dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño, como un niño. Entonces es una conciencia que debemos de tener, hermano, limpia. Mire, dice Pablo en 1 Corintios 14:20, hermanos, no piensen como niños. Mire, no piensen como niños. Sin embargo, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés, pero en su modo de pensar, sean adultos y maduros. Entonces, ¿de qué nos habla la Biblia cuando dice, hermano, que tenemos que ser como niños? ¿Sabe qué es eso? Hermano, que nuestra conciencia esté limpia. Y para que nuestra conciencia esté limpia, tenemos que descender, tenemos que bajar al Jordán. Hermano, cuéntele algo a un niño de doble sentido. Hermano, a un niñito, pero es que ahora está tremendo, hermano. Ahora ya los niños como que Dios santo. Pero voy a poner, por ejemplo, a un niño de 3 años, vaya. Si un niño de 3 años escucha ahí uno de esos chistes que no deberíamos de escuchar nosotros, hermano, de doble sentido, él no pasa nada con su mente. ¿Sabe qué? Su mente está limpia, su conciencia está limpia. Hermano, recétele una fajeada a su niño, a su hijo. Póngale ahí, se equivocó, el niño hizo algo malo, hermano, y usted lo castigó. Yo le aseguro que 5 minutos después, ese niño lo está abrazando a usted. ¿Sabe qué? Conciencia limpia, no hay rencor, hermano. Puede llorar, puede, hermano, patalear en ese momento, pero si después usted lo llama para abrazarlo, él va y se deja abrazar. Conciencia limpia. Hermano, entre hermanitos se pelean, hermano, y se agarran del pelo y todo, y hasta le pueden decir, ya no vuelvo a jugar con vos. 5 minutos después están jugando otra vez. ¿Sabe qué es eso? Conciencia limpia, hermano. Ellos no se van a acordar. ¿Te acordás lo que hiciste en el año 2005? ¿Cómo me hiciste? ¿Cómo me trataste? Hermano, en un niño no va a escuchar eso usted. Pero nosotros, hermano, no te perdono aquella vez que me humillaste el 2 de enero de 1981 a las 2 de la tarde, a las 2:30 de la tarde con 59 segundos. No se me olvida eso. Y tal vez ya estamos en el 2020, hermano, y todavía acordándonos de aquello. Hay que meternos al Jordán para que el Señor nos haga como la mente de un niño, una mente sin malicia, una mente, hermano, pura, una mente sana, una mente en la cual no haya, hermano, nada corrompido en ella. Pero para eso hay que meternos al Jordán. Dice el Señor ahí en su palabra que no pensemos como niño. Ahora, cerrando ya, hermano, segundo libro de Reyes 2:11. Con esto vamos a cerrar el mensaje. Solo déjeme poner aquí que el Jordán
quiere decir, entre muchas cosas, hermano, es morir a nuestra voluntad. Mire, esto es morir a nuestros propósitos, a nuestra voluntad. Morir a nuestra voluntad. Hermano, ya no soy yo. Por eso a Pedro le dijeron: ¿sabes qué, Pedro? Levanta tus brazos y otro te ceñirá y te llevará a lugares que tú no quieres. Eso es meterse al Jordán, hermano. Dejar que el Señor nos lleve a lugares que nosotros ni queremos. Ahora, después de ir a Gilgal, después de Gilgal, Elías se fue a Betel. Decíamos que Gilgal es quitar la confianza en las obras. Hermano, las obras no salvan. El único que salva, o la única obra que salva, es la obra de Cristo. De ahí nada más. Dice que después de Gilgal fueron a Betel. Eso es, hermano, pertenecer a una casa espiritual aquí en la tierra. Después de Betel, él se fue a Jericó. Eso es derribar murallas, todo aquello que quita nuestro avance, hermano. Y por último, dice que fueron al Jordán. Eso es morir a nuestra voluntad. Y estando en el Jordán, dice la palabra del Señor, hermano, que Segunda de Reyes 2:11 dice: y aconteció, con este iniciamos, pero con este vamos a terminar. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego, que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces, Iglesia de Cristo, si nosotros queremos participar del arrebatamiento, hagamos ese recorrido. Quitemos la carne de nosotros, quitemos toda obra de la carne. Hermano, comprometámonos con Cristo aquí en la iglesia. Hagamos un compromiso con el Señor. Señor, yo voy a pertenecer a esa casa. Esa es la casa que tú has puesto para mí. Esa es la casa, Señor, a la que tú has abierto para que yo ahí sea formado, para que yo sea ahí discipulado, para que yo sea enseñado, para que yo sea preparado. Después, hermano, dice, hay que derribar murallas. Hermano, siempre nosotros tenemos áreas en nosotros que conquistar. Hay murallas que botar. Y la que pudiéramos tener en común es la falta de perdón, hermano. La falta de perdón es una de las murallas más fuertes que hay que derribar. Y después, hermano, ir al Jordán, morir a nuestra voluntad, ahí ser limpios, ahí ser restaurados. Y hermano, y estando en el Jordán, vamos a ser arrebatados. Hay que hacer ese recorrido. Iglesia de Cristo, preparémonos. Amén y amén. Pónganse en pie, vamos a orar para quedar despedidos. Y que el Señor, Espíritu Santo, nos siga